Dentro de este apartado, nosotros pues habitamos un universo que tiene ciertas características. Las características más importantes de este universo, los grupos más importantes, pues vamos a tener espacio, tiempo, materia y energía. Muy bien. Este espacio, lo discutíamos, va a estar conformado por tres dimensiones. Sí, estas tres dimensiones me imagino que lo tienen un poquito más definido, pues que va a ser largo, ancho y alto, que están colocadas de manera perpendicular, es decir, que una puede crecer sin necesidad de la otra, y que estas tres dimensiones pues son longitudinales. Em, Basado en esto, pues cómo medimos longitud, y en la actualidad pues tenemos dos sistemas. Un sistema internacional de unidades en la cual su unidad fundamental es metro, y en el sistema inglés, que actualmente se utiliza principalmente por Estados Unidos y que en algunos otros países de habla inglesa ya ha venido en desuso, pues van a ser el pie inglés, ¿no? Eh, También vamos a definir otro verbo que va a ser medir, que es una medición, pues va a ser la acción de comparar una magnitud con otra predefinida, ¿no? En este caso, vamos a platicar sobre pues el metro, ¿no? ¿Qué es un metro? Revisando la información que está en Wikipedia, que es como la más accesible en este momento, plantea que aquí considero que tiene un error. Dice que inicialmente fue esta unidad de longitud creada en 1792, eso es cierto, y definida como la 10 millonésima parte de la distancia que separa el polo norte de la línea del ecuador terrestre a través de la superficie terrestre. O sea, es la distancia que tienes del ecuador al polo norte, ¿no? Un cuartito de vuelta al planeta. Pero esta definición es muy impráctica, totalmente impráctica. ¿Por qué? Porque es, ahora sí, una 10 millonésima. O sea, es demasiado pequeña, es 10 a la menos 7, no tiene sentido. El 28 de septiembre de 1889 adoptó nuevos prototipos para el metro, es decir, ya había un prototipo y después para el kilogramo. En realidad lo que nosotros tenemos es este apartado de aquí, ¿sí? El metro realmente es un metro patrón, ¿sí? Agarraron una vara y le pusieron y sabes que de aquí a aquí es un metro, y de aquí a aquí se van a construir todos los metros de quienes los utilicen, ¿no? O sea, imagínense también un mundo menos poblado y que originalmente pues tenías tú un escalamiento, ¿no? Tenías ciertos licenciatarios que ellos tenían la autorización para ir a copiar esa longitud de metro y ellos a su vez fabricar pues las reglas, los flexómetros, etcétera. Entonces, este metro patrón es totalmente humano, ¿sí? No es una unidad que hayamos descubierto, es una unidad que nosotros inventamos para poder medir longitud. El sistema internacional viene precedido de dos sistemas, ¿sí? Originalmente el MKH, que este era pues para cosas industriales, que se basaba la longitud en metro, la masa en kilogramo y el tiempo en hora. Y teníamos un CGS que se utilizaba para el laboratorio, que era centímetro gramo segundo. Entonces, de estos dos definen, son los precursores del sistema internacional, y el sistema internacional define 7 magnitudes fundamentales, ¿sí? Nosotros estamos hablando aquí de tiempo, longitud y masa, ¿no? O sea, longitud va a ser para espacio, tiempo, y masa es para materia dentro de las características del universo que habíamos mencionado. Eh, si revisan, energía no está aquí. O sea, energía no es una magnitud fundamental. Y si me preocupan, corriente eléctrica también no es una unidad fundamental porque el amperio es coulomb sobre segundo. Pero bueno, ya son terminologías oficiales y lo vamos a dejar así. Entonces, el sistema internacional adopta el segundo como unidad de tiempo, que es la diferencia con el MKH, y conserva el metro y el kilogramo. ¿Vale? El sistema internacional de unidades también contempla que todo va a ser en base a
escalas de 10, ¿sí? Y para esto va a definir múltiplos y submúltiplos. Aquí esta tablita nada más trae un par de errores. Todo lo que son múltiplos es un prefijo con mayúscula, ¿vale? Entonces deca tendría que ser D mayúscula, hecto tendría que ser H mayúscula, kilo tendría que ser K mayúscula. Aquí, por ejemplo, pues decámetro no lo utilizamos mucho, ¿no? En realidad. O sea, decámetros son 10 metros, hectómetros son 100 metros. Lo que sí utilizamos con hecto es hectárea, ¿no? Hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, que básicamente son 100 metros por 100 metros. ¿Sí? Un hectómetro al cuadrado. El otro, pues kilómetro lo utilizamos. Megámetro, ya ahí lo vamos a ver más difícil. Gigámetro, pues también, pero mega sí lo utilizamos ya en computación, ¿no? Megabyte, gigabyte, terabyte. Y seguramente en 10 años ya tendremos petabytes. No sé para qué querramos tanta información, pero podría ser, ¿no? Y hacia abajo, hacerlo más pequeño, pues igual en metro, pues decímetro, centímetro, milímetro, la milésima parte de un milímetro, que sería un micrómetro. Ya estamos en rangos donde están células y bacterias. Nanómetro, donde ya tenemos virus y átomos. Picómetros, pues ya sobre partículas subatómicas. Y más abajo, pues no desconozco aplicaciones, ¿no? Pero es demasiado pequeño como para tener un medidor al respecto. Esta ventaja nos da el sistema internacional, que podemos irnos a esquemas muy grandes, nada más con ponerle un prefijo, o escalas muy pequeñas. El sistema inglés no es tan bondadoso en ese apartado. Ahí platicaba, digo, no en manera de burla, sino en manera nada más de broma. El sistema inglés, la característica que tiene es que son unidades generadas o adoptadas en Inglaterra, y su principal defecto es que no guardan una proporción decimal. En el caso de longitud, nosotros vamos a manejar, su base es el pie, ¿sí? Este de aquí. Pero si nos vamos hacia arriba, pues hacia arriba vamos a ir a yardas, ¿no? En yardas son 3 pies. Y luego nos vamos a millas. Millas son 1760 yardas. Y 1760, tendríamos que hacer como que un análisis para ver que este número, si tenemos alguna relación. Tendríamos que hacer como que la descomposición del número para ver de dónde carajos la sacaron, ¿no? Un poquito de historia. Y arriba todavía ya sería una legua, ¿no? En teoría la vista humana sería capaz de distinguir hasta una legua. Estamos hablando de casi pues un poquito más de 5 kilómetros, ¿no? ¿El FT qué era, profe? Pie, foot. Ok, gracias. Sí, en inglés un pie es foot, pero el plural pies se escribe feet, ¿sí? Les puedo dejar la nota aquí abajito. O sea, en singular es foot, plural es feet, ¿sí? Y la abreviación es FT. ¿Ok? Hacia abajo, pues tenemos pulgada. La pulgada es la 12ª parte de un pie. Les echaba carrilla que la siguiente unidad tendría que ser la uña, ¿verdad? Pero no la definieron de esa manera. Realmente ahí eran fracciones de pulgada, los que les ha tocado trabajar eso. Estás hablando de las fracciones de pulgada sí se manejan en múltiplos de 2, ¿no? O sea, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64avo. Y más abajo ya lo planteas como milésimas de pulgada. ¿Sí? Ya cuando tenemos esta parte de tornos y de maquinarias con tolerancias muy específicas, muy precisas, lo más pequeño que maneja es milésima de pulgada. Hay otra unidad aquí abajo, que esa sí se me ha pasado a indicarla, que es el Armstrong. ¿Sí? Y este Armstrong es 1 por 10 a la menos 10.
metros. Sí, pero si se fijan, pues aquí es chile, mole y picadillo, ¿no? Platicábamos que este pie inglés está basado a una costumbre anterior que se tenía, que el rey que estuviera en turno, pues la medida de su pie era el patrón de longitud. ¿Sí? Posiblemente los reyes eran muy patones, ¿verdad? O sea, calzaba este cabrón del 30.48, imagínense. En lugar de tener pie tenía esquí. Y en Inglaterra, bueno, lo estandarizaron a una sola longitud, porque si cambiabas de rey y cambiabas de tamaño de pie de rey, pues a algunos les beneficiaba y a otros les perjudicaba, ¿no? Ya fuera porque creciera o porque se acortara la longitud. Y bueno, comentando, pues en Inglaterra lo estandarizaron y es la base de las unidades de longitud. Quedó el equivalente en 30.48 centímetros. Si ustedes revisan la regla que tienen en primaria, secundaria o si todavía la tienen, la regla base escolar que tenemos es una regla de un pie en realidad, ¿sí? O sea, es de 30 centímetros, pues obviamente porque eso mide, ¿no? Y tiene las dos escalas, pero en realidad está basado en una regla de un pie. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Oh, pues, no, ahí ¿Va? está bien. Entonces quedamos que la longitud nosotros la vamos a medir con unidades humanas. ¿Va? Profe, ¿y por qué no tordos no lo miden como en centímetros o ¿Por qué quién? por qué en los tornos se les mide como no se les pone en centímetros en vez de pulgadas, como así en décimas de pulgadas y eso? Ya, no. No, en realidad es que el sistema inglés, lo que son fracciones, utiliza mucho las mitades, ¿no? O sea, mitades de pulgada, cuartos de pulgada, octavos de pulgada, o sea, una cuarta parte es la mitad de la mitad, ¿no? Y una octava parte es la mitad de la mitad de la mitad, y una dieciseisava es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y así sucesivamente. Entonces, ese es el sistema que ellos utilizaron. O sea, sería como una base 2, ¿no? Un tanto más binaria. Pero el problema que se tuvo mucho tiempo en Europa, aquí tendremos que remontarnos un poco a la historia de Inglaterra, ¿sí? En Inglaterra, pues, digamos, tan solo los estudios de Newton, pues todo se desarrolló en unidades inglesas. Eh, Posteriormente, entre desarrollos pues simultáneos y compartir el conocimiento entre ellos vía los libros, porque ya los libros se abarataron después de la imprenta. Eh, Imagínate, tú comenzaste a desarrollar todo lo que es cálculos con tus unidades, ¿no? Y entonces llegan otros güeyes que se les ocurrió que fuera decimal y dicen ellos que son más fregones que tú cuando ellos eran más patito. Es como que no les gustó mucho a los ingleses esa idea. Realmente ahí ese primer encontronazo fue, en realidad considero más bien que Europa no quiso adecuarse a las costumbres de Inglaterra porque pues Inglaterra traía sus propias unidades, ¿no? Particularmente la unidad de masa y la unidad de longitud, era todo el desmadre, la unidad de tiempo era igual. Entonces, estos dos sistemas por esa razón se desarrollaron paralelamente. O sea, nunca dio su brazo a torcer los ingleses hasta épocas recientes porque pues se unió la Unión Europea, ¿no? Pero Estados Unidos no ha aceptado nada de que se considere el sistema métrico en Estados Unidos, no. Y pues Estados Unidos ahorita tiene pues todavía la infraestructura industrial más grande del mundo. Y ahorita dentro de las características curiosas es que los mexicanos son de los pocos ingenieros en el mundo que dominan los dos sistemas. Somos chingones. Sí, sí, pues tenemos que convivir con las dos, cabrón. O sea, usamos los metros, pero pues compramos cosas gringas, entonces pues tenemos que saberle a las dos. ¿Va? Son Entonces, nuevamente voluntarios.